Queridas hermanas, hermanos, queridas niñas y niños, una pregunta para entender una parte del Evangelio que hemos escuchado. ¿Quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesucristo? ¿Quién nació primero? Muy bien, te acordaste de que Juan el Bautista nació 6 meses antes que el niño Dios. Muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Evangelio cuando dice que Jesús existía antes que Juan el Bautista? Algo muy importante. Juan el Bautista era simplemente un humano. En cambio, Jesucristo es el Hijo de Dios que existía desde siempre. Desde el principio del mundo ya existía Jesucristo como Hijo de Dios. Vino después al mundo, se hizo hombre, pero Él existía antes que cualquier ser humano, antes que la creación, y por eso Juan el Bautista, Él existía antes que yo. Con esto, Juan el Bautista está reconociendo que el Hijo de Dios ha venido al mundo para salvar a la humanidad. Pero vamos por partes. Hace 8 días celebramos y recordamos que Cristo inició su predicación y misión mediante el bautismo. De esta manera, inició lo que se conoce como su vida pública, que va desde los 30 años hasta su muerte, ya que los primeros 30 años que vivió, los vivió en la casa paterna, y estos años se conocen como su vida privada y familiar. Durante su vida en familia, Jesús estuvo los primeros años en Egipto porque sus padres habían huido a aquel lugar para protegerlo de la matanza del rey Herodes. La Biblia no nos menciona exactamente cuánto tiempo estuvo allá y cuándo regresó con María y José a Galilea, pero seguramente fue antes de que cumpliera los 12 años, muy posiblemente cuando tendría entre 3 y 6 años. Pues desde ese momento hasta los 30 años, Jesús vivió bajo la autoridad de sus padres en la pequeña población de Nazaret, en la zona de Galilea, muy cercana al lago. Por eso, aunque Jesús en realidad era judío, porque había nacido en Belén, que está en la zona de Judea, ahí son los judíos en Judea, a Jesús la gente lo conocía como el Nazareno. ¿Por qué? Pues porque habían visto que había crecido en aquella población. Lamentablemente, no han faltado personas que en los últimos años han inventado, sin razón ni fundamento ni pruebas, que Jesús se fue a otro lugar cuando era joven a estudiar extrañas filosofías para regresar y convertirse en el maestro. Esto queda totalmente descartado cuando en la misma Biblia se menciona que cuando Jesús comenzó a predicar, sus paisanos, los de su pueblo, se quedaban admirados por su sabiduría, diciendo que nunca había salido de Nazaret para estudiar y que siempre vivió en esa población como el hijo de María y José, un simple carpintero. Desde el domingo pasado comenzamos a acercarnos al Jesús adulto, dejando atrás la etapa de la Navidad. Solo queda pendiente la fiesta de la Candelaria del 2 de febrero, en la que por última vez veremos a Jesús niño presentado por sus padres al templo a los 40 días de su nacimiento, donde se mencionará desde que Jesús es un bebé que tendrá que morir por la humanidad. Y ese tema está unido al de hoy. Jesús presentado o comparado por Juan el Bautista con un cordero que será sacrificado en Jerusalén, ya que en aquel tiempo los judíos pensaban que para purificarse de sus pecados era suficiente sacrificar un cordero en el templo de Jerusalén. Con las palabras de Juan el Bautista se entiende que no es con el sacrificio de animales con los que se puede cambiar la vida o el mundo, sino siguiendo a Jesucristo, que fue capaz incluso por amor de morir como un inocente cordero.
A partir de su predicación y milagros, Jesús dejó de ser para la gente de su tiempo el simple nazareno para ser llamado el Mesías, el enviado de Dios. En él se cumplió la profecía de Isaías que habló de él diciendo: «Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra». Esto lo acabamos de escuchar en la primera lectura. Dice Dios a través del profeta: «Mi Hijo vendrá al mundo no únicamente para volver a reunir a los judíos que se dispersaron, sino para salvar a toda la humanidad». Esta profecía de salvar a la humanidad comienza a cumplirse claramente a los 40 días del nacimiento de Jesús, cuando Jesús fue llevado al templo. Recordarán que en ese momento un anciano Simeón lo reconoció y le dijo a sus padres: «Este niño es luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel». De hecho, por eso en la fiesta que recuerda la presentación del Niño Dios al templo, la gente lleva candelas, velas, para recordar que Jesús es la luz. Por eso a esa fiesta se le llama la Candelaria, de muchas velas, muchas candelas. Y más tarde Jesús también diría: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas». Pero la misión de Jesús no fue solo hacer que los judíos sintieran cercana la presencia de Dios, sino ser luz para todos los pueblos de la tierra. Y en estos días de tanta oscuridad, por los problemas que vivimos, donde parece que el mal, el egoísmo, la injusticia vencerán, Jesús nos vuelve a recordar que su luz vence al mundo, y con ello nos anima a seguir viviendo los valores mostrados en el Evangelio. Por eso, San Pablo nos dice hoy en su carta: «Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor». Dios quiere que vivamos y tengamos su gracia y su paz, pero no es suficiente que Él lo quiera para nosotros, sino que también nosotros lo deseemos y luchemos por alcanzarlo. Por lo tanto, para concluir, hagamos de este año que comienza la oportunidad para ser mejores y para estar más cerca de Dios. Una última palabra, recordando la importancia de los corderos para el pueblo de Israel. Recordemos que era un pueblo muy amante del pastoreo, y por eso cuando querían ofrecerle lo mejor a Dios, no le ofrecían flores, plantas o granos, sino especialmente un cordero macho, sin defecto. Esto se vio reflejado especialmente cuando Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Cada familia le ofreció un cordero como agradecimiento por la libertad, y esto mismo lo repetían cada año en la Pascua y además cuando querían que Dios les perdonara sus pecados. Para ello, criaban cientos de corderos en Belén y los sacrificaban en Jerusalén. Cientos o miles de corderos eran sacrificados para pedir perdón, pensando que el sacrificio y la sangre de esas víctimas los limpiaría de sus faltas. Esta idea cambiaría desde que Juan señaló a Cristo como el único y verdadero Cordero capaz de purificar a la humanidad con su sacrificio en la cruz. Por esta razón, los cristianos ya no sacrificamos corderos. Tenemos el único y verdadero sacrificio que nos purifica, que fue el de Cristo en la cruz. Y por eso, antes de comulgar, el sacerdote parte la hostia, significando y recordando el sacrificio de Cristo en la cruz que se actualiza en la Santa Misa. Y por ello, antes de comulgar, decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe.